buenas tardes para todos los que nos acompañan esta tarde. Nosotros es muy grato continuar con ustedes en estos temas que queremos compartir con el gremio y con el demás personal de salud acerca de temas de mucha importancia. El día de hoy vamos a revisar el segundo módulo que corresponde a la experiencia de la Fundación Valle del Lili acerca del manejo del espectro del acretismo placentario a cargo del doctor Álvaro Nieto. El doctor Álvaro Nieto es ginecobstetra intensivista de la Fundación Valle del Lili y es el líder de la clínica de placenta anormalmente inserta. Doctor Nieto, para nosotros es muy grato tenerlo con nosotros y le damos la palabra para que nos comparta su experiencia. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Espacio de su tiempo, esta hora sabemos que es difícil, pero pues vamos a compartir un poquito sobre el tema de acretismo placentario. La idea mía es ser breve, demorarme alrededor de 35 minutos para poder discutir con ustedes sus experiencias, sus preguntas, sus aportes. Por ese motivo, no me voy a quedar mucho en discutir artículos. Me parece más importante que hablemos de nuestra experiencia, de la de Valle del Lili y la de ustedes, señores asistentes. Aquí ven a la derecha de la pantalla un código QR en el que se puede meter una carpeta de Dropbox donde está la presentación y donde están todos los artículos que se van a referenciar en la presentación. Entonces ahí van a tener pues la persona que quiera ampliar la información o adquirir las diapositivas en esa la pueden encontrar. Sobra decir que el acretismo placentario es una patología grave. Todos sabemos que el sangrado que produce es abundante, que la cirugía es compleja, que se puede romper la vejiga o el intestino, pero a veces se nos olvida que la gente se puede morir, en especial cuando vivimos en ciudades grandes donde tenemos alta tecnología, banco de sangre, recuperador celular, etcétera. Se nos olvida que la gente se puede morir. Esta es una lista de colegas de diferentes países. Algunos de ustedes están conectados. Les agradezco mucho porque gracias a la interacción con ellos hemos podido identificar muertes maternas por acretismo en todos estos países. Y seguramente nosotros también hay, solo que pues no las hemos detectado este grupo de estudio. Estos colegas, todos los que están aquí, de nuevo gracias, me han compartido información en un trabajo que estamos haciendo sobre el análisis de las muertes maternas. Hemos encontrado 23 muertes maternas en los últimos 5 años. Miren cómo hemos tenido 11 muertes maternas. ¿Cómo es posible que haya una muerte materna por algo que es totalmente prevenible, ¿no? Pues esa es la realidad de los países en vías de desarrollo. Y lo más importante es que la tercera parte de estas muertes maternas ocurrieron en hospitales de tercer y cuarto nivel. Cuando hicimos el análisis de estas muertes, con base en el modelo de los 3 tipos de rechazos, encontramos, uno pensaría, no, la señora se murió porque consultó tarde, porque era muy pobre, porque no tenía red de apoyo, pero miren cómo esa es la menor de las causas. Los factores asociados a los pacientes solamente estuvieron en la mitad de los casos, pero en la mayoría de los casos hubo problemas con los servicios de salud porque hubo una ecografía que no detectó el acretismo, porque respondimos tardíamente a signos o porque estábamos en un hospital, tuvimos problemas y no pedimos ayuda rápidamente, o porque la paciente la operó personal no entrenado. Los hospitales también tienen oportunidades de mejora en este punto. 82% de las pacientes fallecieron porque no había suficiente banco de sangre, porque no había coordinación de los diferentes especialistas, porque el tratamiento fue inadecuado o por problemas del sistema de salud. Pero probablemente lo más importante es que cuando les preguntamos a la gente que nos reportó estas muertes, ¿qué creen que fue lo más importante en estos casos para haber prevenido la muerte? La mayoría dijo, mejorar el control prenatal, pues eso ya lo sabemos, pero estos 2 puntos son los más importantes. Falló la ecografía y por eso el módulo pasado todo fue de diagnóstico prenatal. La resonancia es importante, pero la resonancia no está al alcance de todo el mundo, entonces la ecografía y la búsqueda activa de acretismo placentario en pacientes con factores de riesgo, pero también en aquellas sin factores de riesgo, es muy importante. Y la subestimación del riesgo ante la sospecha de acretismo. Aquella paciente que tiene un acretismo y va a un hospital nivel 3
nunca no operó acretismo, pero y piensa que porque él es muy bueno puede operar acretismo, pero resulta que el banco de sangre estaba cerrado ese día, por ejemplo. Entonces, el primer mensaje es que el manejo quirúrgico no es una cesárea normal, puede matar a la paciente incluso en hospitales altamente complejos. Y hay dos puntos críticos para la cirugía. De pronto, lo más importante para operar bien no tiene nada que ver con cirugía, es hacer un diagnóstico temprano y remitir tempranamente a hospitales experimentados. Entonces, ¿a dónde remito? Entonces, la literatura, todos ustedes conocen este artículo que es clásico del 2014 de Silver, donde dicen los criterios para un centro de excelencia. Y ese término se puso de moda, ¿no? Centro de excelencia. Yo para tener un centro de excelencia de acretismo tengo que tener todas estas especialidades, perinatólogo, urólogo, cirujano, radiólogo intervencionista, etcétera. Tengo que tener UCI de adultos y UCI de bebés y tengo que tener banco de sangre que pueda hacer transfusión masiva y cell saver. Entonces muchos hospitales dicen, no, pero yo tengo todo esto. Resulta que no es suficiente tenerlo todo. Otros artículos del mismo grupo que por lo menos tienen que estar coordinados. ¿Cuántas veces uno odia al urólogo o el perinatólogo no quiere al cirujano vascular? O tengo cirujano vascular solo los martes, o tengo urólogo solo de 7 a 5 de la tarde. Entonces tengo que tener 24/7 y tengo que tener el equipo coordinado. Pero además, para acabar de completar lo difícil que es tener un centro de excelencia, tengo que demostrar experiencia. Y esta gente de Houston ya puso unos criterios, dijo, 5 años de experiencia, por lo menos 100 casos y un flujo de 2 a 3 casos por mes, operados por el mismo equipo. Esto parece raro, pero tiene sentido. ¿Qué tal que a usted le lleguen 2 casos? Ya vamos a ver, le llegan 5 casos al año y usted tiene 5 cirujanos y cada cirujano opera un caso. Entonces, ¿cuántos casos operó cada cirujano al año? Pues 1. ¿Será que usted puede ser experto en algo que hace una vez al año? Pues probablemente no. Hay que tener soporte institucional y hay que tener confianza y comunicación. Estos son los requisitos para el Centro de Excelencia en Acretismo. Entonces yo hace unos años con nuestro grupo nos preguntábamos, listo, miremos cuáles son los centros de excelencia en Colombia y reunámonos y tratemos de mejorar. Buscamos en el registro especial de prestadores. Esto es donde le dan a uno la estrellita. ¿Recuerdan la estrellita que está en los servicios que dice obstetricia, ecografía obstétrica? Bueno, esas estrellitas son los servicios habilitados. Y buscamos en el REPS qué hospitales del país reportaban todas las especialidades. Encontramos 86 hospitales en el país que reportaban todas las especialidades. Y aquí me detengo para hacer un agradecimiento muy sincero a todos los colegas de estas instituciones que nos ayudaron el año pasado con una encuesta. A todos los molestamos mucho con llamadas y mensajes, pero finalmente logramos una publicación interesante que muestra esto. De esos 86 hospitales, 71 nos contestaron. De esos 71, 12 dijeron, no, yo tengo todo, pero yo no sé de acretismo, yo la remito. 59 dijeron, yo tengo todo, pero yo sí las manejo, yo me quedo con estas pacientes. Algunos se quedan con ellas porque no tienen a dónde más remitir, porque no hay opción, porque no hay un hospital de mayor complejidad cerca. Entonces 50 de ellos sí decían, yo me quedo con ellas porque yo me quiero quedar con ellas, porque yo soy centro de referencia de acretismo. Miren el promedio de casos operados por esos hospitales, 3 casos al año. ¿Cuántos casos tiene que tener un centro de excelencia? 3 al mes, 2 o 3 al mes, pero la mayoría de hospitales en Colombia operamos 3 al año. Y cuando miramos el mapa, estas regiones oscuras son las regiones donde están esos hospitales, esos 71 hospitales que contestaron. Miren cómo la mitad del país, o sea, la mitad de la población no tiene acceso inmediato a hospitales con capacidad resolutiva. Y cuando nos preguntamos, bueno, listo, ningún hospital tiene 2 o 3 casos al año, pero ¿cuántos hospitales tienen más de 10 casos al año? Pues solamente 6 hospitales dijeron que tenían más de 10 casos al año. Esos hospitales están en, 6 hospitales están en 4 ciudades del país. Entonces, ¿qué tal que yo esté en Amazonas? O sea, no solo no hay hospitales cerca, sino que la remisión va a ser difícil. Entonces, ¿cuándo remitir? Esa fue una de las preguntas que salió al final de la reunión pasada y es bien interesante. ¿Cuándo remito? ¿Cuando me sale la primera ecografía mala? ¿Cuando lo confirmo con resonancia? ¿O cuando el perinatólogo me dice que sí tenía razón? En nuestra clínica, en los últimos 3 años, hemos recibido 125 casos sospechosos de acretismo. Miren que esas mujeres se les sospechó el acretismo a la semana 29 y solo hasta la 34
llegaron a nuestro centro, pues que es el centro de remisión regional, ¿no? O sea, se demoraron 5 semanas en llegar. ¿Y se acuerdan a qué semana se debe finalizar el acretismo? Por lo general decimos que a la 35, o sea, se demoraron 5 semanas en llegar y nos queda solo una semana para confirmar o descartar el acretismo y para planear una cirugía altamente compleja. De esos 125 pacientes, 69 nuestros perinatólogos y radiólogos las evaluaron y dijeron, no, esta señora no tiene cretismo. Entonces, miren, de 125 que mandaron con sospecha de acretismo y a las que les habían hecho en promedio 12 ecografías afuera y a 26 de ellas les habían hecho resonancia, más de la mitad resultó para nosotros que no tenía acretismo. Entonces, aquí hablamos de los falsos positivos del diagnóstico extrainstitucional. O sea, el diagnóstico prenatal tiene una tasa de falsos positivos altísima, 55%. Pero cuando llegan a un centro experimentado, nosotros podemos decir, no, esta no tenía. ¿Y será que nos quedamos tranquilos cuando decía que no tenía? Pues no, miren, de estas 69, 2 pacientes finalmente sí tenían. O sea, también hay una tasa de la ecografía aún en centros especializados, 2,9%. Es una tasa de falla baja y por eso estas pacientes nosotros no las devolvemos, sino que nos quedamos con ellas, las operamos con todo listo por si es una placenta posterior, era un grado mínimo de acretismo, o la señora tiene una mala ventana, por ejemplo, por miomatosis, etc. Pero, ¿qué pasa con las pacientes que nosotros decimos, sí, sí tiene acretismo? Miren que aún estas pacientes que dijimos, sí, sí tiene acretismo y las operamos así con todo el protocolo, la tercera parte de ellas finalmente no lo tenían. Entonces, aquí hay 2 filtros y aún así siguen ocurriendo falsos positivos y falsos negativos. Entonces, con este panorama de dificultades diagnósticas, porque no es fácil, y estos números son iguales en Houston, en Japón, en Francia, en Inglaterra, en todo lado es lo mismo. Entonces, ¿cuándo tengo que remitir? De inmediato. Usted tiene una ecografía a la semana 12 con un saco gestacional implantado sobre el segmento B, sobre el orificio cervical, remítala. Usted a la semana 10 tiene un saco gestacional implantado sobre la cicatriz de la cesárea, remítala. No perdamos tiempo. El mensaje 2 es que necesitamos colaborar entre hospitales. Recuerden que el primer mensaje es que necesitamos centros especializados, ¿cierto? Y que no los teníamos. Pero ¿cómo los vamos a tener si los hospitales vecinos no remiten al centro especializado? Pues el centro especializado nunca va a tener el flujo de pacientes necesario. Necesitamos entonces identificar algunos centros donde concentrar los casos y remita de inmediato. Ah, que remitió y no era. Ah, buenísimo. Buenísimo. Seguramente si usted establece un vínculo, que es lo que tratamos de hacer con los hospitales que nos remiten, nosotros los llamaremos y le retroalimentaremos para que usted mejore poco a poco su eficacia diagnóstica. Pero en muchos de nuestros hospitales no es una opción remitir, porque la señora no tiene aseguramiento, porque necesita un avión y no hay avión. Entonces, si remitir no es una opción, la pandemia por COVID nos ha reconfirmado algo, y es que la telemedicina facilita la colaboración entre instituciones. Este webinar que estamos haciendo hoy, probablemente hace un año ni lo hubiéramos pensado, porque a quién le interesaba estarse reuniendo cada 8 días a escuchar a colegas. Uno esperaba el Congreso Nacional, ¿verdad? Pero miren cómo, de nuevo, le agradezco a todas estas personas que están aquí, alrededor de 25 colegas, a los cuales les hicimos una encuesta preguntándoles si la teleconsulta que hicieron con nuestro centro les sirvió o no. Miren que todos dijeron sí, nos sirvió mucho, lo haríamos de nuevo y lo recomendaríamos a colegas. Algunos de estos colegas, ustedes los conocen aquí, son importantes académicos de nuestro país, y hay algunos son del extranjero, muchos están en hospitales donde hay resonancia y todas las de la ley, pero a todos nos sirve llamar a un amigo, compartir una resonancia, preguntar qué opina de una imagen, preguntar qué harías en este caso. Y eso lo podemos hacer. 3 de estas pacientes, como les voy a mostrar acá, fueron, 4, intraoperatorio. En el intraoperatorio encontré un acretismo, entonces déjelo quietico, son las 2 de la mañana, llamemos. ¿Qué le hago? ¿Lo cierro? ¿Se lo mando? ¿No se lo mando? ¿Cómo le pongo el Bacri? Se me olvidó. Miren que 3 de estos centros eran hospitales, centros de referencia para acretismo con protocolo. Entonces, la telemedicina es una opción y hay evidencia que lo respalda. Si no puede remitir, tómese el tiempo de llamar a un grupo con experiencia y prepare su grupo. Nunca subestime la situación. Y algo muy importante, no debe haber barreras en aseguramiento, porque este es el problema de nuestro país, ¿no? Yo tengo determinado asegurador y solo me atienden en una clínica, y esa clínica en ese momento no tiene las facilidades. Entonces, por eso cuando veíamos los
requisitos para ser centro de excelencia, usted necesita soporte institucional. Necesita que su institución identifique la forma para hacer una política de puertas abiertas con el acretismo. Bueno, ya pasemos al manejo protocolizado, pues que es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué es manejo protocolizado? Entonces, de pronto yo pensaría que en esta charla me van a decir que la incisión en la piel la debo hacer vertical o horizontal, o el bebé lo tengo que sacar por el fondo del útero, por el segmento, o tengo que poner catéteres uterales. La verdad, hay tantos protocolos como hospitales. En Colombia, yo fácilmente puedo decir que conozco alrededor de 10 o 12 protocolos diferentes de acretismo, todos exitosos, porque eso es lo que el grupo de ese hospital sabe hacer. Pero tenemos que pensar en algo. ¿Qué es un protocolo de manejo? Un protocolo de manejo es una guía de manejo que orienta en cada caso. Yo puedo hacer siempre lo mismo o puedo hacer un manejo individualizado. Y aquí es muy importante el número de pacientes. Porque si tengo una paciente al año, pues a todas le hago lo mismo. Pero si tengo 3 al mes, yo puedo llegar a individualizar el manejo y optimizar los recursos. Un protocolo de manejo debe incluir las mejores opciones disponibles. Entonces es necesario que cuando usted haga su protocolo, estudie las experiencias publicadas. Y aquí hay un problema. ¿Qué experiencias están publicadas? La de Houston, la de París, la de el Reino Unido. Y la publicación de experiencias locales, hay varias, hay doctor Rubio, el doctor Urbina, hay varias experiencias publicadas, el Hospital San José, pero no hay una comunicación entre grupos. Es diferente que alguien te diga cómo se hace a que lo leas en un artículo. Y además hay que estudiar nuestra propia experiencia. Entonces, yo hice esto y me fue mal, pero al otro año lo opera otro y hace lo mismo y también le va mal. Resulta que las dos personas no saben que al otro le fue mal. Entonces hay que llevar un registro. El protocolo busca mejorar los resultados, entonces usted tiene que medir los resultados para saber si los va a mejorar y además de eso seguirlos en el tiempo para saber si lo mejoró. Y el protocolo también busca disminuir complicaciones, entonces también hay que estudiar las posibles complicaciones antes de que pasen. Yo voy a usar balones en las ilíacas internas, entonces tengo que ver cuáles son los riesgos. Se me trombosa la ilíaca externa. Si se me trombosa, ¿qué voy a hacer? Trombolisis, trombectomía, bueno, diferentes opciones, pero hay que pensar antes de que pase y además de eso hay que saber cómo las voy a manejar y de nuevo estudiarlo. Entonces, si se dan cuenta, el manejo protocolizado, para que sea efectivo, usted necesita 3 cosas. Flujo de pacientes, o sea, a usted no le sirve un protocolo si usted va a operar 2 pacientes al año. Probablemente, si usted tiene 2 pacientes al año, el protocolo exitoso y basado en la evidencia para usted sea remitir donde un colega, remitir a un hospital cercano de su región, donde en grupo a nivel regional definieron que este va a ser el centro de atención. Usted debe tener un registro de resultados, debe hacer medición de variables y debe hacer investigación. Sin esto, el protocolo realmente no será un protocolo, será una cirugía que usted va a hacer con las mejores intenciones, pero un protocolo como tal es difícil de hablar de él. Para hablar de la experiencia de la clínica donde yo trabajo, la traigo por algo muy importante. Miren, solamente hasta este año cumplimos los 100 pacientes. Nosotros no somos un centro de excelencia, ya quisiéramos serlo, estamos en proceso de hacerlo. La pandemia nos ha enlentecido el proceso, pero solo hasta este año tenemos más de 100 pacientes. Y por más de que quisiéramos, solamente hasta el año pasado cumplimos los 5 años que se necesitaban. Pero miren el número de pacientes que nos llegan. 10 al año. Pues eso no son los 2 o 3 por año que se necesita para hacer un centro de excelencia. Poco a poco nos llegan más pacientes. Miren lo que pasó en el 2019. Nos llegaron 39 pacientes. Ahí ya tengo los 3 al año. Pero la mitad de las pacientes finalmente no tenían acretismo. ¿Y qué pasa en el 2020? Parece que el coronavirus curó el acretismo porque no nos volvieron a llegar estas pacientes y casi que el doble de las pacientes que nos llegaron las logramos descartar y solamente llevamos 7 pacientes. Esto habla mucho de las cualidades y las calidades de nuestro grupo de diagnóstico prenatal, de nuestros perinatólogos y radiólogos. Cada vez son más expertos en decirnos si tiene o no tiene. Esto era lo que hacíamos antes. Cualquier paciente con sospecha prenatal de acretismo llegaba a nuestra clínica, tratábamos de hacerle una eco, pero un fin de semana no teníamos el perinatólogo y si llegaba por la noche no teníamos el perinatólogo. Entonces, si los estudios previos eran muy pesados, las llevábamos a cirugía altamente compleja. Pero si definitivamente decíamos, no, le logramos hacerle eco y no tenía, la devolvíamos para donde la trajo. Esto era un error porque ya saben que puedo descartar acretismo y de verdad la señora tenerlo. Entonces, esto ya no lo hacemos, nos quedamos. A veces hacíamos resonancia, pero era lo mismo. Casi que todas las pacientes que llegaban con sospecha,
Porque claro, a usted le llega una paciente con sospecha de acretismo, ¿cómo le llega? Con 3 ecografías y una resonancia, diciendo acretismo. Y usted le hace una ecografía y dice, no, no tiene. ¿Será que usted queda tranquilo? Entonces es todavía más difícil y más valiente el perinatólogo o el radiólogo que descarta el acretismo en una paciente de estas que aquel que lo confirma. Lo más fácil es decir, sí, sí tiene, opérela. Y finalmente no era. Entonces antes hacíamos eso. A todas terminábamos operándolas en una cirugía altamente compleja. Desde el 2016 que compramos la clínica de acretismo, tratamos de, y ya gracias a que tenemos una curva de experiencia, nuestros perinatólogos, nuestros radiólogos han sido muy juiciosos estudiando sus propios resultados y han recibido la retroalimentación del grupo, hacemos una evaluación interdisciplinaria. A través de un chat o a veces nos sentamos y revisamos los resultados de la eco, los resultados de la resonancia si la hay. Esto funciona todos los días de la semana, o sea, el perinatólogo sale de su casa el domingo si está en pijamado y va a nuestra clínica y hace la ecografía. Y nuestro radiólogo trata de leer las resonancias externas, porque muchas veces ya no llegan con resonancias de afuera, y de ahí sacamos un criterio. No tiene acretismo, entonces la dejamos en nuestra clínica, le hacemos una cesárea o un parto en nuestra clínica, pero estamos atentos y con todo el equipo avisado por si finalmente sí tenía acretismo. Pero si finalmente nos dice que sí hay acretismo en la evaluación, hacemos una discusión planeación y utilizamos la lista de chequeo que Walker publicó en 2016, que la hemos adaptado a nuestro centro, ahí la tienen en el Dropbox que les compartí, y definimos 2 cosas, damos un manejo individualizado. Decimos si es de alto riesgo, si la afectación del acretismo es en la parte baja del útero, en el cervix, en el parametrio o en la parte más inferior del segmento. Esta paciente puede sangrar mucho y la disección va a ser difícil, entonces le ponemos un balón intraórtico de 1 y pensamos en sacarle el útero probablemente. Pero si la afectación es de la parte alta del cuerpo, perdón, del cuerpo de la parte alta del segmento, estas pacientes probablemente no necesiten histerectomía, entonces no van con el rebo adentro y probablemente yo les puedo reconstruir el útero y dejarlo. Después de todo viene la pelea, si era o no era. Entonces tenemos también una comunicación muy interesante con el grupo de patología que nos ha ayudado mucho y participa de nuestro grupo interdisciplinario y nos manda las fotos de la patología, etcétera. Y gracias a esto, hoy en día tenemos un protocolo muy diferente. Una paciente que tiene sospecha prenatal de eco va a una valoración interdisciplinaria real en la que se define el riesgo del sangrado, o sea, nuestra valoración no es si tiene o no tiene, eso es insuficiente, nuestra valoración es tiene alto, mediano o bajo riesgo para acretismo, focal o difuso y dónde está ese acretismo, en la zona alta del útero o en la zona más baja del útero. Con eso definimos todo, el tipo de incisión en piel, en el útero, si necesita qué técnica de control vascular, si tiene lesión de riesgo de lesión vesical y ureteral, si hay que sacarle el útero o se le puede reconstruir y muy interesante podemos pensar en deseo de fertilidad. 20% de nuestras pacientes quieren más hijos porque 10% de ellas tienen su primer embarazo cuando tienen acretismo, porque tuvieron un aborto antes o porque así es la vida, digámoslo de alguna manera. Una clave para nuestro protocolo es que tenemos un grupo fijo. Desde el 2016 tenemos un grupo fijo, entonces tratamos de que sean los mismos anestesiólogos, los mismos cirujanos, los mismos perinatólogos, los mismos patólogos, los mismos radiólogos. Y eso es muy importante. Miren que en ginecología tenemos el ejemplo con las cesáreas. ¿Usted cuántas cesáreas tiene que hacer para decir que opera bien? O para decir que no las deja sangrar mucho o que no se demora tanto. Pues los estudios dicen que usted necesita entre 10 y 15 cesáreas para tener experticia. Este mismo número se repite en múltiples estudios de cirugía de columna, cardiovascular, incluso de cirugía fetal. Entonces usted necesita 10 a 15 acretismos operados por la misma persona para decir que usted tiene curva de experiencia. Pero si usted, el promedio de casos operados al año en Colombia son 3 por hospital. O sea que usted necesita 5 años, si es que todas las opera la misma persona, para decir que ya tiene la curva de experiencia. Entonces, miren lo complejo de este tema. Entonces, vamos a llegar al final y el mensaje de esto es el mismo del título. Necesitamos una colaboración interinstitucional. No es más el que opera que el que diagnostica o el que remite tempranamente, porque es que el manejo depende de lo que yo esté. Hoy me tocó hacer control prenatal al nivel 1. Bueno, entonces yo hago un excelente control prenatal y remito oportunamente a donde le den solución a la paciente. Hoy me tocó turno en el Hospital Infantil de Texas, en Houston. Pues hoy me tocó ser experto en acretismo. Simplemente es que la vida lo lleva uno por uno u otro camino. Esto del grupo fijo lo hablamos en un estudio
en el 2016. Comparamos las que eran antes, las señoras operadas antes de ese grupo fijo y las señoras operadas después del grupo fijo. Y además de que teníamos un grupo fijo, hacíamos ese tipo de manejo que les conté con base en el riesgo. Entonces, para nosotros fue fundamental que nuestros perinatólogos y radiólogos desarrollaran experticia porque ya nos podían decir con mucho mejor grado de certeza si el riesgo de sangrado era alto o bajo y si la afectación del útero era en la parte alta o en la parte baja. Miren lo que pasó con nosotros después de que tuviéramos grupo fijo y valoración según riesgo. El tiempo quirúrgico bajó, el sangrado disminuyó ligeramente, la transfusión bajó. La transfusión de más de 4 unidades bajó, la transfusión de plasma desapareció, la anestesia general bajó y cada vez baja más. Y el bajar la anestesia general, ¿qué hace? Que tus bebés se hospitalicen menos, entonces gastes menos dinero en la UCI neonatal. La hospitalización postoperatoria disminuyó, la lesión ureteral desapareció. Y algo muy importante, nuestros costos son menores, 20% menos de costos, aun cuando al dedicar más personas pagando más honorarios médicos, pero aún así 20% menos. Y algo los que saben de economía de la salud es la variabilidad del uso de recursos. Antes decíamos, señora aseguradora, le cobro $1.200, pero esos 1.200 se podían volver 2.000 porque la variabilidad era muy alta. Yo le digo que son 1.000, si mucho me subo a 1.300. O a veces le puedo cobrar $700. Entonces tenemos menos variabilidad y es más fácil cuantificar o pronosticar el uso del recurso. Entonces, de nuevo, el flujo de pacientes es muy importante. Esto lo dicen muchos estudios. Ustedes, es el mismo grupo el doctor Shamsir Saz, de la doctora Karin Fox en Houston. Ellos dicen que operando 2, 3 casos al mes por la misma gente, a medida que pasa el tiempo, a usted le va yendo mejor. Aquí había una medición previa que decía que sangraban 2.600. Bajaron a 2.000 y 3, 4 años después bajaron a 1.500 en el sangrado. Pero yo, ¿cómo resuelvo el problema de Colombia? ¿Dónde están las pacientes de acretismo en Colombia? Según estas cuentas del número de nacimientos y teniendo en cuenta una incidencia baja de 2 pacientes por 1.000, de 2 casos por 1.000 nacimientos, en Colombia debería haber al año 1.300 pacientes con acretismo. Y en Cali, en mi ciudad, debería haber 32 pacientes por acretismo. ¿Dónde están esas pacientes? Nosotros en Valle del Lili, en el 2018, solo operamos 19. Y de esos, solo 13 tenían de verdad acretismo. Entonces, ¿dónde están estas 1.294 pacientes? Pues regadas en esas 71 clínicas que a veces no tienen cómo remitir o que les llega a la paciente muy aguda o que encuentran el diagnóstico de manera intraoperatoria o que a veces quieren remitir pero la DPS no les soluciona el sitio de remisión. Entonces, definitivamente necesitamos un esfuerzo regional. No es posible adquirir experiencia sin un grupo fijo interdisciplinario. No es posible que un centro adquiera experticia si los hospitales vecinos no lo apoyan. Y para mejorar los resultados en acretismo es necesario un esfuerzo regional o nacional. Ahí lo importante pues de iniciativas como las que tiene el doctor Andrés Benavides del Consenso Colombiano de Acretismo Placentario o de encuestas como las que muchas de ustedes nos han ayudado a llenar a través del correo de FECOLSOC. Bueno, entremos al manejo. Aquí ya me falta unos pocos minutos, porque el manejo quiero que lo discutamos al final por medio de preguntas y los artículos que soportan el manejo los tienen en el Dropbox con el código QR que está al principio y que se los voy a dar al final otra vez. ¿Será que siempre le hacemos lo mismo a todo el mundo? ¿Ustedes que cuando piensan en cirugía de acretismo, ¿en qué piensan? Yo pensaba en una incisión grande, mediana, en sacar el bebé por el fondo, cerrar el útero sin tocar la placenta y sacar el útero. Probablemente eso esté bien, pero recuerden que 30% de los casos no eran acretismo. 10% de las pacientes tienen su primer embarazo, 20% de los embarazos quieren más hijos, o sea que está sacándole el útero a la tercera parte de las mujeres sin necesidad. Recuerden que el acretismo, la cirugía es cara, ¿no? Usted va a poner, por ejemplo, los que ponemos balón intraórtico, eso vale 3 millones de pesos solo el insumo, más los honorarios del cirujano. O los que ponen catéteres hipogástricas, ¿cuánto vale la sala de hemodinamia? Y recuerden que esos procedimientos tienen morbilidad. Usted le puede trombosar la femoral, puede hacer un aneurisma de la arteria femoral, puede hacen hematuria casi siempre cuando le ponemos catéter y puede, a nosotros tuvimos un caso de un trombo en un uréter y hizo falla renal postrenal. Y otra cosa muy importante, 20% de estas pacientes no tienen acretismo por placenta previa, son placentas anteriores. Entonces, en esa paciente probablemente lo que mejor debemos hacer es sacar el bebé por el segmento, que es la única parte donde no está la placenta. Entonces,
¿qué protocolo debo hacer? Y aquí es muy importante los estudios del doctor Palacio Jaraquemada porque la topografía es la clave. A mí me enseñaron que el útero estaba perfundido por estas dos arterias, la uterina y la ovárica. Y a veces hablábamos de la arteria del ligamento redondo, pero yo estaba olvidando la mitad. Miren cómo hay una compleja red anastomótica con ramas de las arterias vesicales y vaginales. Y además de eso, ahí pasa el uréter. Y además de eso, en esta parte es donde se pega la placenta previa, en la parte más inferior, o sea que de ahí es de donde come la placenta, digámoslo así, la placenta ácreta come de todos estos vasos. O sea, esto que ven aquí es una arteriografía de una viejita de 65 años posmenopáusica, un útero atrófico. ¿Qué pasaría en una paciente de 20 años con acretismo placentario y embarazo gemelar? ¿Cómo estarán estos vasos de grandes? Entonces, la clave es que usted pueda decir, mi acretismo queda acá arriba, en la zona, en el segmento 1 o acá abajo en el segmento 2. Y así yo hago una planeación interdisciplinaria, me reúno con el radiólogo, el perinatólogo, el anestesiólogo y el que va a operar y defino el riesgo de sangrado. Riesgo alto si está en la zona alta del útero, perdón, riesgo alto si está en la zona baja del útero, en la zona 2. Y riesgo bajo si está en el fondo del útero. Y así hago un plan A, pero también debo tener un plan B y un plan C, porque puedo encontrarme sorpresas. Y con eso defino todo esto, que es lo que siempre nos preguntamos. ¿A qué edad gestacional? Bueno, depende. Usted tiene un acretismo en el fondo del útero y no es una placenta previa, pues probablemente puede ir hasta el término. Pero usted tiene un acretismo bajo, súper comprometido el parametrio y además tiene actividad uterina, pues probablemente tenga que sacarlo antes de las 34 semanas. Defino una decisión voy a poner para control vascular y todo lo demás. Pero muy importante que ahí no termina. Después de operarla, tómele fotos, reúnase con su equipo y revise qué hicieron bien y qué hicieron mal. El mensaje 5 es, si yo tengo una única opción de tratamiento, así voy a limitar las opciones de la paciente y voy a elevar los costos de atención. Ese abordaje es válido. Si esa es mi experiencia y si esos son mis recursos, pues por supuesto que está bien hacerlo, pero probablemente haya otras opciones. Y en todos los escenarios, con una o con muchas opciones, lo más importante es que su paciente esté segura. Primero la seguridad, después pensar en costos, optimización de recursos y posibles complicaciones. El manejo tradicional usted lo conoce, la paciente de anestesia general, casi siempre, un catéter venoso por si sangra, el urólogo poniendo unos catéteres ureterales, un control vascular que en Colombia hay muchas opciones. Mucha gente hace ligadura hipogástricas, otra gente hace ilíacas comunes, balones, o balones ilíacas internas, o hay gente que hace embolización de arterias uterinas. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el balón intraórtico. Hay otra gente que hace ligadura, ¿no? No balones, sino ligadura. Sacar el bebé por el fondo, una amplia incisión en piel, cerrar el útero dejando la placenta adentro y ahí sí comenzamos con la histerectomía. O sea, dejamos lo más difícil para el final. Es una disección dura, generalmente se rompe el útero, 30% de las veces se rompe la vejiga. Aquí hubo que hacer un bypass retrovesical. Miren, tocó dejar la pared del útero pegada a la vejiga y finalmente la señora sangró mucho y tocó dejarla empaquetada. ¿Y qué tal si yo le hago una incisión mediana a la paciente, le saco el bebé por el fondo, dejo la placenta quieta, suturo el útero y comienzo a hacer la histerectomía y me doy cuenta que no tenía acretismo? Miren este caso, miren esta señora obesa, miren el panículo adiposo. Entro, miro esto aquí como hipervascularizado, pero la ecografía decía que tenía acretismo, saco el bebé por el fondo, tiene una bolota acá, tiene acretismo, no sé, pero miren la disección vesicuterina, los planos están totalmente conservados. Miren el plano, no hay ningún vaso que atraviese. Esta señora tenía una placenta previa, no tenía un acretismo placentario y quedó sin útero. Entonces, proponemos, o no proponemos, la literatura lo propone y una opción de la que quiero compartir es el manejo según topografía. La clave es, si el fondo está afectado, es más fácil, y si la parte inferior está afectada, es más difícil. ¿Por qué? Porque miren toda la cantidad de vasos, y además está el uréter, y además los que han operado estas pacientes saben que el hueco pélvico está todo lleno por esa placenta y uno no tiene ni siquiera espacio para poner las pinzas. Entonces, haga su plan A, su plan B y su plan C. Nosotros lo que hacemos es no sacar el bebé por el fondo, sino que bajamos la vejiga, traccionamos con Kelly y ligamos todos estos vasos, bajamos la vejiga lo más que se pueda, como cuando los oncólogos hacen una histerectomía radical hasta el tercio superior de vagina, o hasta donde más se pueda, porque a veces no se puede bajar, y ya mirando qué tanta porción de útero está afectada, usted define. Si es pequeño, pues usted puede resecar el pedazo y es mejor, como si le fuese una miomectomía a la señora, y se evita tener que lidiar con el uréter y sacar el útero y bueno. Recuerden que cuando se saca el útero se está llevando 500 a 800 cc de sangre dentro del útero, ¿no? Entonces es una pérdida sanguínea adicional.
el tiempo promedio de una histerectomía obstétrica, la gente dice, no, yo hago una histerectomía en 5 minutos, de pronto una ginecológica, pero una obstétrica ya se ha medido, el tiempo promedio son 15 minutos. Después de que hemos desconectado la vejiga del útero, casi que tenemos la mitad de la histerectomía lista. O sea, si usted baja esto, pues ya la histerectomía no es sino poner pinzas acá y ya corrió el uréter, porque el uréter se va con la vejiga. De hecho, puede poner un torniquete uterino si quiere, o si el área de afectación es focal, usted lo puede recortar y probablemente le quede el resto del útero normal. Y usted ya después verá si repara el útero, le pone un balón de Buckley o hace la maniobra que quiera. Este es un ejemplo, es una afectación de la zona 1, de la parte más alta. Entonces ustedes ven aquí la clásica cabeza de medusa, pero la ecografía nos decía que abajo de la vejiga estaba bien. Entonces comenzamos a disecar, miren los vasos, miren que este vaso va del útero a la vejiga y se fue disecando y acá abajo ya había miometrio normal. El área afectada medía solamente 10 centímetros. Esto fue lo que hizo nuestro grupo, disecó y disecó la vejiga. De pronto me disculpan que se ve un poco lento el video, pero ese es el tema del internet, pero aquí voy a intentar mostrárselo. Se disecó el espacio vesicouterino, se prefería ligar. Nosotros no tenemos dinero para usar un ligature o un bipolar avanzado en esta cirugía, entonces hacemos la popular SEA y identificamos el vaso, como ven aquí al lado derecho de la pantalla. Miren este vaso mide que 5 milímetros de diámetro, más grande que la uterina, y lo ligamos. O sea, miren que aquí estamos haciendo una incisión horizontal en piel, un fan steel, sobre la cicatriz previa, y antes de sacar al bebé, no está sangrando, pues disecamos la vejiga, o sea, tratamos con lo más difícil de entrar, y así podemos ver que el área de actuación, aquí ya sacamos el bebé y miren, pusimos un torniquete uterino abajo, miren que no sangra nada, esta paciente no tiene balón intraórtico ni balón ilíaco, no sangra nada porque es un torniquete, y estamos resecando la porción mala y reconstruimos el útero. En este caso era un S1, pero también nos podemos tocar. Miren este paciente. Esta es la lista de chequeo que les mostró el doctor Benavides hace 8 días, 32 semanas, primer embarazo, no tenía hijos y con un aborto antes. O sea, este es su primer bebé y lo vamos a sacar a la semana 32,5. O sea, este bebé se puede morir en la UCI neonatal. Una placenta anterior cuyo dibujo nos decía, tiene un pedacito, este es el dibujo que nos hace nuestro perinatólogo de la ecografía para que los que no somos perinatólogos entendamos. Y el radiólogo nos decía lo mismo, está afectada la parte anterior del útero. Entonces decimos, no, pues fácil, un pedacito nomás. Entramos por mediana porque tenía una laparotomía previa por una peritonitis y encontramos esto. Sí, había algunos vasos aquí, los separamos, los ligamos, parecido al caso anterior, pero estuvo más fácil. Y dijimos, listo, está fácil. Sacamos el bebé por el segmento cefálico a esta área afectada y después de sacar al bebé nos encontramos, bueno, íbamos despacio, no sangrando, hicimos contacto piel a piel, la mamá estaba feliz, la señora con anestesia conductiva y resecamos la porción, vimos que la porción de miometrio afectado era poca, entonces sin sacar la placenta resecamos la porción. Esta es la técnica que propone el doctor Palacio Jaraquemada, se llama la cirugía resectiva reconstructiva, porque esta señora era su primer embarazo, entonces resecamos el pedazo, y después de resecar el pedazo, pensando que solo era anterior el problema, encontramos esto, la placenta está pegada atrás. Aquí ya llevamos un rato tratando de despegarla, finalmente tocó arrancarla, o sea, tenía un acretismo oculto atrás por el legrado. Recuerden que el acretismo legrado es puede ser en cualquier lugar. Entonces aquí nos equivocamos en el diagnóstico prenatal porque la ecografía no sirve mucho para el acretismo posterior, pero tenemos un plan B. Y miren que esta mano, ¿qué está haciendo acá? Está haciendo compresión de la aorta. Usted mete la mano, no tiene balón intraórtico, pues usted mete la mano y comprime la aorta. Y además pusimos un torniquete uterino. Miren, este guante está haciendo un torniquete. Miren que el sangrado ya paró. Y miren que esta mano está comprimiendo la aorta. Entonces tiene compresión de la aorta, torniquete uterino. ¿Y qué están haciendo aquí? Esta mano es la del cirujano que está poniendo el balón intraórtico. Aquí van a ver, esta es la guía, la que se está moviendo. Entonces dijimos poner un balón intraórtico simplemente para tener mucha más seguridad en la hemostasia y poder reconstruirle el útero a esta señora. Aquí ya está el balón intraórtico puesto. Miren este dispositivo amarillo. El torniquete sigue puesto y aquí tenemos la sutura en la mano para hacer unos puntos hemostáticos en la cara posterior del útero. La señora quedó con su útero, sangró 1700, pudo haber sangrado mucho menos. Entonces después dijimos, podemos decir, no, un éxito, pero la verdad es que nos reunimos y
aceptamos las opciones de mejorar, ya que en algo fallamos porque no detectamos ese acretismo posterior. No tengo más diapositivas, pero van a reconocer el trabajo en grupo grande. Hace 8 días habló el doctor Benavides. Yo estoy hablando yo, pero aquí hay más de 30 personas involucradas de diferentes especialidades. Con todos ellos hemos adelantado trabajos de investigación y tenemos oportunidades de mejorar cosas cada día. Entonces, un respeto para ellos y gracias para este grupo. Quiero concluir diciendo que todos ustedes saben que esta patología es altamente mórbida y mortal. No hay un manejo estándar. Entonces, el pensar que, dígame qué protocolo hago y yo lo monto. ¿Qué compromiso tiene? ¿Qué tantos pacientes llegan? La señora está sangrando, el bebé tiene sufrimiento fetal o todo está bien y puedo entrar despacio. Usted tiene que hacer un plan A, pero plan B y plan C, porque le pueden salir las cosas mal. El diagnóstico temprano y el manejo en centros con experiencia mejora los resultados. Probablemente sea mi mensaje el más importante. Pero en Colombia no tenemos, o por lo menos en nuestra encuesta, ninguno de los hospitales que participó cumplió los requisitos para que seamos centros de excelencia, pero ninguno podremos llegar a ser centros de excelencia si no nos apoyan las instituciones vecinas, remitiendo pacientes, comentando, discutiendo casos o permitiéndonos a nosotros comentar, porque nosotros también pedimos ayuda frecuentemente de otros hospitales. Entonces, necesitamos un esfuerzo regional más que individual. En Latinoamérica hay muchas oportunidades. Hay muchas dificultades, pero cada una de esas dificultades es una oportunidad única para publicar, para innovar, para mostrarle al mundo cosas diferentes. Porque siempre vemos a Norteamérica y Europa, pero simular lo que tienen ellos es difícil para nosotros. Entonces, finalmente les propongo que trabajemos juntos, que no tenemos que saberlo todo, pero sí tenemos que tener a quien preguntarle. Muchas gracias. Este es el código QR. Si le toman una foto a este código o apuntan con él con su iPhone o con su Android, con un lector de QR, los va a llevar inmediatamente a una carpeta de Dropbox, donde pueden descartar esta presentación y todos los artículos referenciados. Aquí están los correos electrónicos de los ginecólogos intensivistas de nuestra institución, el teléfono de alguno de ellos. El interés por esta patología nos hace responder con gusto cualquier llamada o mensaje de texto 24 horas al día, 7 días a la semana. Muchas gracias. Bueno, doctor Nieto, realmente es una presentación muy interesante, puesto que reúne pues la experiencia que manejamos en la fundación y damos como un punto para nuestros colegas y los diferentes centros para que puedan usar o diseñen sus propias estrategias para lograr una formación de grupo, lo que tú en equipo, muy importante eso de experiencias y resultados. Con las preguntas, aquí tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué estrategia recomienda si no contamos con el balón aórtico o los balones intraarteriales? Bueno, un punto importante del manejo protocolizado es pensar cómo voy a disminuir el sangrado y cómo lo voy a tratar si ocurre. Entonces, primero, si usted tiene que llegar a varias opciones. Entonces, hay que conseguir radiología intervencionista. Es un requisito la radiología intervencionista para que usted se considere centro de excelencia. Pero si usted le toca operar, y usted le toca operar, hay muchas opciones, ¿no? La sección del retroperitoneo, ligarlas, es una opción bien atrás, peligrosa. Todos los que han ligado saben que la vena ilíaca interna, que está la arteria y la vena está atrás y no está así, está abrazando la vena. Entonces, a veces al tratar de meter el pasadilo para separarlo y ligarlo, uno puede romper la vena y que se arma la de Troya porque el sangrado es bien difícil de controlar. Pero si usted tiene ayuda de ginecólogo o usted es un cirujano experimentado o cirujano vascular, una opción es la ligadura de pero vuelvo a lo que les comentaba, la 70% de los casos de acretismo son solo en el segmento 1. O sea, en muchos casos, si usted tiene experiencia en un grupo experimentado, usted probablemente puede operar sin ningún dispositivo vascular. En nuestra clínica
hay los artículos, se los voy a montar en la carpeta, no están, voy a montar en la carpeta del comparto, que mostramos cómo antes le poníamos balón intraórtico a todo el mundo. Y el 70% de esos balones no se usaban. O sea, el balón adentro, pero uno lograba poner un torniquete uterino, bajar bien el normal, hacer presión con la mano sobre la aorta. O sea, hay muchas técnicas de control vascular y este balón, la señora, una punción femoral que se puede trombosar y finalmente no requiriste el insumo. Algo muy importante es eso de bajar la vejiga antes de sacar el bebé. Si usted baja la vejiga antes de sacar el bebé, la señora no ha sangrado porque usted no ha tocado la placenta, ni ha abierto el útero. Y usted puede ver hasta dónde está comprometido el útero. Si es una cosa horrible, de grande y llega hasta el cervix, pues hay que poner el balón intraórtico. Pero si no, usted puede bajarlo y mirar a ver, esperar y no gastarse el balón intraórtico siempre. Lo que hacemos en nuestro centro es que ponemos una línea arterial femoral. La dejamos lista ahí para pasar el balón más rápido si es necesario. Ok, doctor. Una pregunta más. Dice, doctor, ¿se puede usar Cell Saver durante el embarazo? ¿Existe riesgo de embolismo de líquido amniótico? Bueno, muy interesante ese tema. Es una marca, ¿no? Es una marca, pero pues se llama recuperación celular intraoperatoria. Entonces hay muchos dispositivos partiendo desde lo más básico. Yo recuerdo hace muchos años cogían un de cocina y trataban de sacar los coágulos cuando no había contaminación de la sangre, pues cuando no estaba contaminado con materia fecal. Pero lo importante es que cuando hablamos de recuperación en acretismo, estamos hablando de recuperación con dispositivos comerciales que usen filtro leucorreductor. Si usted utiliza filtro leucorreductor, usted puede usarlo en obstetricia. Se ha comprobado, se han hecho mediciones de células fetales en el producido de la sangre que uno recupera y que filtra, y la presencia de sangre de células fetales es tan baja como es más baja que la misma presencia de esas células en la sangre materna. Entonces, sí se puede usar con seguridad. No hay riesgo de embolismo de líquido amniótico. De hecho, se usa en cirugía oncológica de ortopedia. Y usted podría decir, yo recupero sangre con tumor y le voy a meter tumor a la señora. No, si usted usa filtro leucorreductor, en ese filtro, además de que se quedan los leucocitos, se quedan también las células cancerosas y las células fetales. Entonces no hay riesgo de embolismo de líquido amniótico. Ok, una pregunta más. ¿Qué piensa del uso del LigaSure para realizar abordaje de las pacientes con acretismo placentario? Bueno, es excelente. La energía bipolar avanzada es excelente porque te facilita el tema, ¿no? Estos vasos que estamos ligando, todos ustedes han hecho histerectomías ginecológicas. Recuerden los pequeños vasitos de los a veces todo eso y eso no sangra porque son unos vasos diminutos. Esos vasos crecieron hasta 5 o 8 milímetros, como vieron. ¿Por qué crecen así? Porque la placenta se implanta ahí, produce factores angiogénicos y al término de 6 meses, el vaso de menos de 1 milímetro se convirtió en un vaso de 8 milímetros. Esos vasos de crecimiento rápido no tienen capa media, o sea, no tienen capa muscular. Entonces, cuando usted los electrocoagula, aparentemente dejó de sangrar, pero después se abren con el bipolar normal. Pero si usted es un bipolar avanzado, puede ser, o sea, sirve, no tiene que ponerse a ligar. Claro, ¿cuánto vale el bipolar avanzado? Yo tuve oportunidad de asistir a una cirugía en Houston, usaron 2 bipolares avanzados. Usaron el bipolar avanzado chiquitico que parece un alicate para abrir las partes más pequeñas y el LigaSure grande. O sea, se gastaron 2 bipolares avanzados para una cirugía. Usted puede lograr lo mismo con más tiempo y con más paciencia si separa los vasos y los liga a los dos lados y corta en la mitad. Entonces, el que lo tenga, fabuloso. El problema es que sube mucho los costos. Esta cirugía ya es costosa en Colombia. Muchas veces, ¿qué nos pagan cuando hacemos un protocolo de acretismo? Nos pagan una cesárea y histerectomía por 6 horas de cirugía. Entonces, el hospital le va a comenzar a poner problemas sobre cómo recuperar la plata que invirtió en el LigaSure. Ok, una pregunta más es, ¿qué opina de dejar la placenta
cerrar el abdomen y esperar a que se expulse. Bueno, ese es el manejo expectante, ¿no? El manejo expectante es sacar al bebé, cerrar el útero y ya cerrar la barriga y dejar a la señora ahí esperando que se expulse. Hay dos variedades, una que es con metrotexate y otra sin metrotexate. El metrotexate solo es tóxico, no tiene ninguna evidencia de que sirva. Recuerden que el metrotexate altera la división celular de células que se dividen rápido y todos saben que la placenta al final no se está dividiendo. Entonces, con metrotexate desechado. Sin metrotexate, los que más experiencia tienen son el grupo francés. Está en la página de ginecología obstetricia, hay un visión. Y está claro que eso es lo que ustedes van a encontrar en las guías cuando la señora quiere fertilidad, pero la mitad de esos pacientes, incluso el 60% de esos que ustedes dejó van a tener nesterectomía de urgencia, porque se infectó, o sea, le dio una pametritis, o porque la señora sangró a las 2 de la mañana. Entonces, usted lo que tiene que preguntar, ¿será que yo me doy la pela y me encargo de todo el problema ya y quedo tranquilo? ¿O voy a dejar a esta señora con una bomba de tiempo en la barriga para que me sangre a las 2 de la mañana y la opere el residente? Entonces, la acción de ese artículo que les estoy diciendo es que solo se debe hacer en los centros que tengan excelente, que es difícil, sino en esa técnica. Yo sé que un colega ha tenido buena experiencia en Bogotá con la técnica, pero como todo, necesitamos compartir información, aprender las experiencias de los vecinos. Yo nunca he hecho eso y por eso recomendar. Bueno, otra pregunta es, ¿siempre debo hacer extracción del bebé por el fondo del útero? No, depende, pues digamos que ese es el protocolo tradicional, pues, si es que podemos hablar de protocolo tradicional, ¿no? Nosotros por seguridad hacer una incisión grande en la piel, sacar el útero y sacar por una histerectomía fúngica el bebé. Eso es una cosa aceptable, pero muchas veces, miren, les doy dos casos de pacientes, una con afectación de la zona 1 y otra de la zona 2, en las que se pudo sacar el bebé por el elemento uterino. Entonces, si usted pues da lo mismo donde haga la histerotomía, porque igual va a sacar el útero. Pero su intención es dejar el útero, porque esta señora es del 20% que quiere útero, o del 10% que quiere fertilidad, perdón, o del 10% que no tiene ningún hijo. Nosotros hemos tenido 3 pacientes que no tienen hijos. O sea, que le estoy operando un acretismo por un bebé con Zika a las 18 semanas con un aborto previo y otro bebé malformado con un hijo anterior que se le había muerto. O sea, señoras que se iban a quedar sin hijos si les sacaba el útero. Si yo pienso dejar el útero y usted saca el bebé por el fondo, está haciendo un roto y además de eso tiene que resecar el área de acretismo. Es fundamental es no tocar la placenta. O sea, no toque la placenta hasta que no esté listo. Es corporal. Pues si la placenta es corporal, usted puede entrar por el segmento con tranquilidad. Entonces, la respuesta es variable, depende de dónde está usted parado. ¿Usted tiene experiencia o en su hospital el protocolo es siempre hacerlo así? Pues hágalo así, porque no, es mejor que no cambie el protocolo. Pero si usted tiene un hospital donde hay varias opciones, individualice el caso. Juan Pablo, que aquí hay una, no sé si la viste, de Matsubara. Sí, aquí hay una pregunta que dice, ¿ustedes utilizan la técnica de Matsubara para movilización del cérvix o utilizan algún tipo de manipulador para favorecer la visualización completa del cérvix? Hemos intentado varias técnicas, siempre en una posición de dicotomía, tenemos un abordaje abdominal y vaginal, y damos la vagina como si la fuéramos a operar por vagina para poder manipular. Pero lo que uno encuentra por lo de Matsubara, que es coger una pinza de corazón o la pinza Foster y pinzar el cuello, ¿no? Entonces el dibujo se ve muy bonito porque es su cuello y se lo coge. En el cuello le dan una bola gigante, porque la placenta está ahí abajo. Entonces, ¿usted cómo va a coger? Si lo coge, pues la pone a negrar, porque la está ahí.
Entonces, a veces nos ha tocado movilizar el cuello y no lo ponemos desde el principio, como dice el doctor Matsubara, sino que lo ponemos ya al final, o sea, y secamos toda bueno, pues muchas veces no sacamos el útero, ¿no? Tratamos de evitar sacar el útero en lo posible porque es más fácil resecar el pedazo y reconstruir el útero que sacar todo el útero. Pero si vamos a sacar el útero, tratamos de disecar lo más posible el espacio vesicuterino y si hay que movilizarlo porque a veces es necesario, lo ponemos al final. El grupo de Houston ha publicado una técnica de meter un movilizador de esos que usan, que es como un palo largote de metal, que es con lo que hacen la sutura mecánica en cirugía gastrointestinal. El problema es que cuando lo fuimos a intentar, resulta que cada manipulador de esos es desechable y también vale como $500. Entonces, lo que hacemos simplemente es meter la mano. O sea, cuando llegamos abajo y necesitamos hacer una histerectomía retrógrada o movilizar el cervix, pues uno de los operadores, de los ayudantes, mete la mano, moviliza y la otra persona recibe el dedo por arriba para identificar el fondo de saco anterior. Una pregunta más es riesgo de ruptura uterina en próximos embarazos. Me imagino que es en pacientes con manejo conservador o resección del segmento afectado. Bueno, nuestra experiencia escasa, estamos haciendo esto apenas con agretismo confirmado, ¿no? Porque ese es el otro tema. A veces es fácil de esas se pueden embarazar y ninguna es el doctor. Arriba del acretismo en otro embarazo del 4%, pero en todos los casos fue acretismos parciales y leves, fáciles de manejar. Ok, una pregunta, ya vamos llegando casi a nuestro tiempo límite. Porcentaje de histerectomías subtotales realizadas sobre todo cuando hay compromiso de S2. De nuevo les comento, o sea, yo les mostré ahí la experiencia para ser muy honesto con ustedes, van 108 pacientes desde el 2011, o sea, no son muchas pacientes, sí son más que muchos centros, pero no son muchas. En todo ese tiempo, 0 subtotales. Subtotales me refiero a dejar el cervix. Algunos autores dicen que subtotal es dejar la cara anterior del útero pegado a la vejiga. Eso nos ha tocado hacer en 3 ocasiones. Uno de esos fue el caso que les mostré. Si vieron, el útero se veía con un roto adelante. Esa pared de la vejiga, de la pared posterior de la vejiga. Y eso es un rollo porque eso es sangre y hay que pasarle puntos hemostáticos a la vejiga. Entonces, es uno de las necesidades que tiene nuestro grupo, mejorar para identificar una técnica posible, pero hasta el momento no hemos tenido solo 3 casos, así como les digo, pero subtotal dejando el cuello, 0. Bueno, y ahí preguntan empaquetamiento uterino, ¿verdad? Empaquetamiento pélvico. Hace 8 días lo hacíamos y desde el 2016 para atrás, 6 empaquetamientos uterinos. 6 empaquetamientos, perdón. Ok, doctor Alvarito. Bueno, ya estamos llegando a nuestro final de la sesión. ¿Hay alguna pregunta que para? No te escuché, Juan Pablo. Juan Pablo creo que se fue. Bueno, yo aquí no veo más preguntas. ¿Ya volviste, Juan Pablo? ¿Algo me escuchas? Ahí ya. Bueno, le estaba agradeciendo a las personas que nos acompañaron esta tarde. Realmente ya por cuestiones de tiempo tenemos que parar. Agradecemos la presentación y a todas las personas pues, que nos acompañaron en esta hora para contarles nuestra experiencia en la fundación.
De verdad que muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. ¿Ok? Gracias, doctor Nieto, y a todos los que nos colaboran. Yo me tomo un segundito para recordarles, hay varias preguntas bien interesantes, se las vamos a contestar al correo electrónico y Juan Pablo, no sé si presenta la próxima conferencia rapidito. El próximo Presento 20 de yo dentro de agosto 8 días continuamos. del doctor Juan Carlos Gallego, enfoque actual del síndrome poliquístico. Lo va a moderar el doctor Fernando Ávila, ginecólogo obstetra, especialista en endocrinología ginecológica. Muchas gracias a todos por su asistencia. Feliz noche.